Yo vengo de una descendencia de mi familia, de mi padre, mi abuelo, una descendencia diabólica. Y esa descendencia me persiguió a mí. Y yo me acuerdo que era una casita de madera. Yo vi por la tabla cuando atravesaron y me llevó algo grande. Me decía, esto es tuyo, te lo mandaron. Y yo sabía porque era que yo lo sentía. Yo le decía, no, no lo quiero, no lo quiero, no lo quiero. Y me decía, tómalo. Y al otro día, a las 7 de la mañana, llegó un personaje humano a la puerta de mi casa y me tocó. Y era un señor mayor, anciano. Y él me dijo una palabra, me dijo, te mandaron un mandado. Yo dije, ¿quién? ¿Tú sabes quién? Porque tú sabes quién estuvo aquí anoche. Y te mandaron a decir que en la miseria te vas a arrastrar por haberlo rechazado. Y me dijeron, como la culebra te vas a arrastrar en la miseria. Y mi vida fue un desastre, totalmente. Y la cosa era peor. Yo estaba arrastrada en la miseria. ¿O por qué tú dudas lo que yo te prometí? Entonces, en ese nivel de búsqueda, voy a mostrar lo que no le he mostrado a otros. Dios les bendiga, Dios les guarde en el nombre de Jesús. Bienvenido a su canal Antonio Hernández Oficial Edificado. En esta ocasión pedimos a Dios que bendiga tu casa, tu familia, tu ministerio y todo lo que Dios ha puesto en tus manos. En esta ocasión Dios me da la oportunidad y el honor de estar sentado junto a una mujer de Dios que tiene una de las historias más poderosas que yo he escuchado. Y voy a permitir pues que ella se presente ante cada uno de ustedes. Pastora Gisela, Dios le bendiga mucho. Dios bendiga más. Mi nombre es Gisela Mata. Bueno, para mí ha sido un placer, es un placer estar aquí, junto de parte, ¿verdad? Tuyo. Sí. Muy difícil para mí, de verdad, porque, bueno, me conociste de una manera que yo no estaba dispuesta a testificar, a hablar. Ya Dios había tratado con él, me lo había revelado, y por eso yo testifiqué mi vida, parte de mi vida. Pero aquí estamos. Dios le bendiga a todos. Espero, ¿verdad?, puedan ser ministrados por parte de mi testimonio. Amén. Pastor, una vez más le doy las gracias por darme la oportunidad de conversar con usted. Le confieso que yo escuché su testimonio a las 2 de la mañana y yo sentía escalofrío escuchando las cosas que usted relató. Y quiero empezar para estas personas que no han tenido la oportunidad de escuchar su testimonio. ¿De dónde viene Gisela? Bueno, Gisela Mata, siempre doy mi nombre completo. Digo abreviado, pero Sí. vengo de un campito que le llaman Guadalajara, de Mamey, La Vega. Eso queda entre Santiago y La Vega. De ahí desciendo, de ahí vengo. Sí. Y una persona que era muy tímida, que nunca pudo hablar con nadie lo que había vivido, pero Dios ya me había ministrado muchas veces, porque verdad que estaba muy enferma de mi corazón, aún en el Señor estaba enferma. Y siempre digo lo que dije en el otro testimonio. Perdón, que tengo una gripe. Sí. Yo digo que muchas personas pueden escuchar el testimonio y decir, wow, puede ser mentira, o una persona no puede sobrevivir con un poquito de lo que yo he vivido. Pero Dios me guardó. ¿En qué circunstancia usted nace? Yo nazco en una circunstancia muy difícil. Mi padre y mi madre la hacen casar con mi padre, ella una niña, y mi padre un alcohólico, la tomó y ella comenzó a parir hijos no deseados. Yo fui la tercera de ellos, la tercera, sí. Y cuando yo nazco, yo no fui amada. Mi padre dice, porque yo no me acuerdo de ese tiempo, yo me acuerdo de los 3 años en adelante, porque la vida era tan difícil que no se me puede olvidar. Es como que se me grabó.
Y mi padre siempre me decía, ya mi madre cuando nos tiene a mis hermanos y a mí, somos 7 hijos de padre y madre, y habían muerto 2. Ellos salieron para la ciudad, para la capital. Ya a mí me habían regalado, ya yo había estado en 3 hogares. Y yo apenas tenía, lo más que tenía eran 4 o 5 años. Ya yo había estado en 3 hogares, porque había estado con mi madre, que no me acuerdo ni siquiera de un poquito de amor de esa niñez, de mi niñez, de 3 años hacia abajo, pero sí comienzo a tener conocimiento y recordar de los 3 años hacia adelante. Como decimos los dominicanos, rodando. Me regalaban, y ellos vinieron para acá, él vino con 5 hermanos míos, y aquí él ya tuvo la última, pero yo olvidé el rostro de mi madre, y luego, yo donde quiera que me llevaban, yo hacía un desastre, porque yo no quería que me regalaran. Cuando me llevaban a un hogar, yo hacía un desastre de algo, Ya había hecho un desastre en la última casa, que fue donde una hermana de mi madre, yo testifiqué esa parte. Ellos me tenían, ya yo tenía 5 años, 5 a 6 años, y me acuerdo que yo era la que cuidaba a los niños de la casa. Y yo también tenía que ir a lavar a un arroyo a esa edad, lavarles ropa a ellos. Sí. Y yo llegué a la casa, y cuando llego a la casa, ella dejaba un caldero de leche de vaca hervido para los hijos, y ya el hijo mayor de ellos se lo había tomado, toda esa leche en el tiempo que yo estuve por allá. Cuando yo llego, que ellos llegan, ellos preguntan, y él le dice que fui yo que me la había robado. Y me dieron una pela tan grande, aparte de que estaba cansada de que era una niña, me dieron una pela tan grande que yo me regarité para un monte. Y en ese monte, yo le tenía pavor a la noche. Para mí, yo le decía que yo le tenía, como decían los viejos de antes, de que un miedo como el diablo a la cruz, que es mentira, como el diablo a la cruz. Eso es mentira. Nosotros, después que venimos al Señor, entendemos que son refranes que no están, que son mentiras. Pero yo le tenía un miedo tan grande a la oscuridad, un miedo tan grande, y yo me acuerdo que corrí, y me corrieron muchos atrás, porque antes de cuando me dieron la pela, yo comencé a patear, y había una pintura destapada para pintar, y yo la boté con mis pies. Entonces me andaban buscando para darme otra golpeada. Y yo me encaramé en una mata de coco. Yo andaba en los palos como Tarzán en su tiempo. Y andaba siempre con un cuchillito en la mano, siempre amarrada en los pantaloncitos. Y me subí a una mata de coco. Me acuerdo que todos rodearon la mata de coco abajo. Y yo estuve allá arriba, y yo le dije que si seguían, yo me iba a tirar. Pero yo quería tirarme para matarme, para que ellos fueran los culpables. Yo quería que ellos fueran los culpables. De que si decían que yo me morí, yo me tiré por ellos. Pero ellos se fueron y me dejaron. Arriba, abajo había un cafetal. Y arriba lo que había era claridad todavía por donde yo estaba. Pero cuando yo observo que la noche llega, yo comencé a bajar corriendo de la mata de coco. Yo bajaba corriendo. Y cuando veo la oscuridad, corrí. Y fui y me escondí en la casa de una hermana de mi padre. Y yo estaba en la casa que vivía, era una hermana de mi madre. Y yo corrí y me escondí debajo de la cama. En los campos, antes, la ropa sucia la tiraban en una esquina. Y yo arrastré ropa y me acosté ahí. Cuando me acuesto, me dormí. Y desperté en la madrugada, yo
yo me levantaba sonámbula. Yo desperté y comencé a caminar, y en esos tiempos ellos ponían silla a boca arriba, a boca así, Sí. y escoba parada para los muertos, para que los muertos chocaran con ella. Son cosas que uno... Ignorancias. Sí, cosas que ahora, es verdad, gracias al Señor, porque Cristo entró en el corazón y le abrió los ojos a uno. Entonces, cuando me agarraron, que me despertaron, ellos comenzaron a vocear, que todo el mundo creía que el diablo me había llevado por malcriado, porque en ese tiempo decían que el diablo se llevaba a los niños malcriados. Y ellos querían llevarme para la casa de mi tía donde estaba, y yo no quise ir. Cuando yo le dije que no, que yo me iba para donde mi padre, pero mi padre era que cada vez que yo llegaba allá, cada vez que yo estaba allá, ya mi padre desde niña, ya mi padre ya se había separado de mi madre aquí, y estaba allá con mis 6 hermanos, con mis 5 hermanos. Yo era la número 6, porque ella se quedó con la más pequeña. Y luego, después que pasa esto, cuando llego donde mi padre, yo le explico lo que pasó, y mi padre me tomó de la mano y me bajó donde mi tía, y cuando me lleva donde mi tía, él llegó y llamó al primo que hizo esto, y lo hincó y le dio, y se quitó la correa y le dio una pela. Y cuando yo temblaba, porque yo pensaba que él me iba a dar, porque él me daba hasta sangrar. Mi padre me daba hasta sangrar, porque desde niña yo vine con un parecido a mi madre. Y al mi madre abandonarlo, mi madre lo abandonó. Y si él era alcohólico, después que mi madre lo abandonó, se puso peor. Y descargaba toda su ira conmigo, porque yo me parecía a mi madre. Eso fue un proceso muy grande, yo crecer pareciéndome a mi madre. Entonces, después de eso, mi padre dijo, no te voy a dar a ti, porque ya la tuya te la dieron. Y en lo que tenía de vida, el poco de vida que tenía, ya yo estaba ahí en los 7 años, y ya yo dije, primera vez que mi padre es justo. No me dio, porque a mí se me salían los pipí cuando él me daba golpe. Él me daba golpe que los pedazos de piel se me caían. Yo me iba en sangre. Entonces también me ofreció quemarme viva. Sí, borracho. Él cogía gas. Y así, en ese proceso, yo me quedé en la casa de mi padre con mis hermanos y mi abuela. Pero en el único lugar que era feliz, era allá. Aunque mi padre me matara, yo amaba estar alrededor de mis hermanos. Para mí eso era una sanidad, porque no tenía a mi madre nos había abandonado, pero a mí me habían abandonado primero que a todos mis hermanos. Yo fui regalada, mi madre estando con mi padre, y eso creó un dolor muy grande en mi vida, muy grande, porque mi padre cuando me daba una pela, él decía, cuando me estaba maltratando, me acuerdo que él usaba una correa de cuero, y la correa tenía unos hoyos, y cuando él pegaba la correa en mi cuerpecito, la piel salía, y yo me iba en sangre. Y cuando yo me llegué a desmayar varias veces, mi abuela salía de allá, mi abuela se llamaba Reina Valdemira Santana, allá en ese campo, y ella le decía, cómetela viva, cómetela ya. Pero mi padre era borracho, y sin emborracharse, era como algo, era el mismo Satanás que se le metía para que me matara, porque los golpes me maltrataban, pero la palabra que él me decía Era peor. era más hiriente, porque cuando él me daba, él me decía, a ti nadie te quiso. Y me decía, porque ni tu madre que te parió, porque te dio veneno para que muriera. Y yo le decía, pero ¿por qué no me mataron? Y me acuerdo que un día, él, ya no la última pela que me dio, la última pela que me dio, me la dio a los 15 años, 15, 16 ya. Y él, me acuerdo que yo salía corriendo, todos mis hermanos le tenían miedo, pero yo corría monte abajo. Nosotros quedamos
donde yo nací son lomas, que las casas están altas y usted mira para abajo y son lomas, pero yo bajaba esa loma corriendo, yo la bajaba corriendo, y en la primera mata alta que yo encontraba, yo me encaramaba, y ahí duraba el día entero. Cuando llegaba a la casa me daban otra golpeada, pero ya a mí no me importaba que me dieran. Ya para mí era algo tan fuerte que cuando yo veía que le daban a un hermano mío que es el mayor, yo lo amaba de una manera con lástima, porque él era muy débil. Y él fue el que nos ayudó un poquito a criar a nosotros, a Delso, Cifredo, de Jesús Mata. Y él, cuando le iban a dar a él, yo me embalaba y me metía para que los correazos se me pegaran a mí. Porque ya yo estaba, ¿cómo le dicen? Inmune a los golpes, ya a mí no me importaba. Y me acuerdo que una vez él comenzó a darme. Y cuando yo corrí, me fui a la cocina y cogí un cuchillo y se lo puse en la mano. Y yo le agarraba la mano para que me matara. Porque si nadie me quería, yo decía, ¿qué es lo que hago? Viva. Yo no tenía el valor de matarme. Yo nunca tuve valor de matar. Pero eso fue algo, para mí, eso me causó demasiado dolor. Entonces, en ese mismo tiempo... Pero antes de que usted entre ahí, que no se olvide, cuando usted escucha, ¿quién le dice esta palabra? A ti nadie te quiere, tu mamá quiso envenenar, te dio veneno. Me dio veneno. ¿Cómo usted recibió esa palabra? Fue algo toda la vida, yo no lo creía. Primero yo no lo creía, porque yo decía que una madre no podía prestarse para eso. Yo después lo confirmé con el tiempo. Aún en mi edad, siendo aún pastora, yo lo confirmé porque nunca me quiso. Aún con mi edad vine a buscarla y nunca me quiso. Entonces, cuando yo lo confirmé, cuando un día ya yo siendo pastora, ella dijo esa palabra, que ella no sabía por qué nosotros, los hijos de mi papá, que se llama Marino Mata, porque no nos habíamos muerto todos. Entonces ahí fue que yo confirmé que en verdad lo hice, y que si no morí, fue por el propósito de Dios en mi vida. Pero yo me sentía mal como quiera. Por eso fue que yo cogí cuchillo para que él me matara. Porque a mí me entró yo tenía no odio. No sé cómo era lo que sentía en mi corazón. Porque en el momento lo odiaba para que se muriera. Mientras él me estaba dando golpes y me decía todas esas cosas, yo deseaba que se muriera. Yo decía, uy, no se muere, tiene que morir, yo lo decía. A mí no me importaba, me escuchaba, me daba por la boca y la sangre me salía. Y mientras más me daba, más yo decía. Yo quería que me matara, decía, porque él no me ama. Pero desde que él se sanaba, que dejaba, que se le salía eso que tenía, a mis hermanos y a mí, desde que estaba comiendo un bocadito, a todos nos echaba una cucharadita en la boca. Pero una de las cosas también que me dolía mucho era que él no trabajaba. Y cuando él salía a las 5 y las 6 de la mañana, nosotros nos quedábamos en la casa sin comer. Atento a una anciana que tenía, mi abuela estaba casi en los 80 años, 70, era viuda, y ella no trabajaba, y ella comía por si alguna hija le enviaba, y ella no daba bocado. Si aparecía algún día, cocinaban hasta un puerco completo, y ese día que uno comía hasta saciarse, entonces estaba con una diarrea fuerte, porque no había, era un organismo que estaba impuesto a no comer. Yo me iba a los montes con cuchillito, yo vivía con cuchillito en la mano, partiendo, iba a la mata. En tiempo de fruto, no íbamos a los frutos. Pero cuando los frutos estaban comenzando a nacer, los limoncitos, llevábamos siempre granito de sal, especialmente yo, y yo le untaba sal y comía limón. Untaba sal o comía naranjita.
Y los aguacates, en tiempo de aguacate, especialmente yo me iba para los montes con sal y untaba sal y comía. Pero ya usted sabe cómo andaba de los intestinos. Sí. Y me acuerdo que mi abuela, había una escuelita, y esto yo no lo dije en la otra parte de la escuelita, lo poquito que estudiamos. Yo amaba el estudiar, pero solamente había una escuelita hasta un tercero. Después, a 10 kilómetros o más de 10 kilómetros, era que había una escuela que llegaba a octavo, pero él tampoco nos dejó estudiar. En la escuelita sí. Entonces ahí llevaban alimento, trigo, le decían, ¿cómo era que le decían? Al trigo, leche Bambi, todas esas cosas, harina. Y ahí yo me robaba la cosa para comer. Yo me robaba la harina, la total, y hacía golfio, como le decíamos. Sí, sí. El trigo, la leche Bambi, yo le echaba en un vaso, me le robaba el azúcar a la abuela, y me iba para los montes, con ese vaso lleno de... Así nos criamos, así me crié yo. Nadie lo cree porque dicen que, pero así yo me crié. Hasta que en ese mismo tiempo de la última pela que yo cogí el cuchillo para que él me matara, muere una familia, había unos mellos, y muere el varón, y era de la familia, todo en el mismo lugar, familia. Y yo estoy ahí, ya yo tengo 8 años para 9 años. Y llegó una tía mía de Santiago, y ella me vio y me encontró hermosa, una niña muy linda. Mario, regálemela. Y él le dijo, Llévesela. llévese. Cuando él dijo eso, dentro de mí me dio un dolor grande, porque yo no quería irme a ninguna parte. Yo quería, aunque comiera tierra, pero estar con mis hermanos. A pesar de que recibía mucho maltrato. No me importaban los maltratos y la poca vez que no había alimento. Yo quería estar con mis hermanos. No quería que me separaran de ellos. Era lo único que tenía. Y me acuerdo que ella de una vez me tomó, yo no podía decir nada porque me mataban. Y me llevaron. Yo nunca había tenido zapatico, todo el tiempo anduve descalza. Me acuerdo que la ropita interior que me hacían eran de unos macarios, de los saquitos de los sacos de donde llevaban el trigo, Sí. que eran unos, le decían de macario, una tela, que hacían sábana con lo que sobraba. Mi abuela nos hacía panticitos así. Nosotros no tuvimos ropita, nosotros no tuvimos nada. Creo que esa fue lo que marcó mi vida, a yo querer trabajarle a Dios de la manera que le trabajo. Sí, yo no puedo ver a alguien con hambre, no puedo ver a alguien necesitado, porque yo me acuerdo lo que viví. Entonces la tía mía me llevó a Santiago. En Santiago tengo que conocer otra familia, y era muy difícil. Y eso me creó un dolor hacia mi padre, un resentimiento. Hacia mi madre, no, porque yo no creía que mi madre me podía haber querido matar, ni que no me quiso. Yo entendía que mi madre salió corriendo a mi padre, porque mi padre la golpeaba, la hinchaba, no le daba alimento, porque después yo investigué, pero en ese tiempo, yo ver el maltrato que le hacía conmigo, yo entendía que mi madre No aguantó. Pero yo soy de la persona, yo tengo 4 hijos, yo soy de la persona que digo que los hijos no tienen la culpa de lo que hagan los padres. Y esta forma, creo que esta forma me hizo fuerte, porque en el caminar yo no aceptaba, me volví ya, salí de donde mi tía. Llegué a los 8 casi, no lo tenía cumplido. Porque no me acuerdo cuando cumplía años.
pero sí me acuerdo que estaba en esa edad, porque sí me acuerdo cuando salí de donde mi tía, porque yo le cogí pavor al esposo de mi tía, porque también me maltrataba, me daba muchos golpes. Yo llegué a la casa y yo era la que hacía los vicios, todo, donde mi tía, de ahí hasta los 12 años. Me acuerdo que me inscribieron a la escuela más grande en Santiago, cerca del estadio, en Santiago. Y yo quería estudiar, yo decía que si me dejaban estudiar, yo nunca me iba a casar, nunca. Y eso yo hice una promesa, que si me dejaban estudiar, porque yo quería ser profesional, pero no lo pude ser, porque tampoco me declararon, no tuve documento. Y ya, donde mi tía a los 12 años, en la escuela, una niña, casi de 13, tenía un noviecito y yo no compartía con nadie, pero la niña era amiguita mía. Y la niña fue donde mi tía y le dijo que yo le había quitado el novio. Y yo quería quedarme donde mi tía para estudiar. Yo no quería más nada, estudiar. Y me volví del atletismo y ya estaba ganando allá, porque yo era muy ágil, muy bailarina, me gustaba bailar. Yo me escondía en la música, era la música del mundo, pero yo no lo sabía. Era su refugio. Era mi refugio, la música fue mi refugio toda la vida. Yo amaba cantar, me iba a los montes. Me acuerdo que en esos tiempos solo existía la bachata, pero a mí no me importaba. Yo la cantaba y la cantaba con toda. Me acuerdo que yo lloraba cuando la cantaba porque la música era como una medicina al alma para mí. Y cuando la niña fue allá, la tía mía me preguntó, me dijo, alístate que te voy a llevar para tu casa. Ella no me preguntó, me llevó a mi casa. Cuando me llevó a mi casa, ya ahí había problemas, porque yo estaba de 12 años, y estaba en formación, y mi pelo me creció. Yo tengo un pelo largo, no me arreglo el pelo, me paso el blower, sí. Y natural, pelo natural, pero me arreglo, no me arreglo, me doy mi toquecito. Y me acuerdo que mi padre comenzó a celarme de una manera enferma. Yo nunca dio forma de nada como extraño, no. Pero yo digo que al parecerme tanto a mi mamá, sí, él se enfermó con eso. Y él me celaba de una manera, pero yo a los 12 años no quería hombre. Yo ni soñaba. Y yo me acuerdo que me dio, perdón que lo adelante, ahí fue que me dio la pela más grande, una de ellas. Yo me desmayé. Mi abuela, cuando volví en sí, un profesor, le dicen Oscar, él está vivo todavía, él me brincaba para arriba para que yo volviera en sí. Y mi abuela le decía, yo oía que mi abuela le decía, ya cómetela viva, ya cómetela. Wow. Y él dijo ahí, y el día que una hija mía, un hijo mío diga que se va con su madre, su mamá, ese día lo quemo vivo. Ese día lo quemo. Cuando volví en sí, yo le dije, pues vaya preparando el gas para que me queme, porque me voy con mi mamá. Luego me agarró y me dio otra pela. La boca me sangraba. Wow. Y al otro día llegó mi mamá al campo. Y yo le dije, ella dijo, ¿quién se quiere ir conmigo?
Yo le dije, yo me voy con usted, mamá. Yo tenía una alegría, una felicidad tan grande. Y yo le dije a mi papá, si quiere deme una pela de nuevo, máteme si quiere, porque aquí no me quedo. Me fui con mi mamá. Debí aguantar los golpes de mi papá. ¿Por qué? Mi mamá demostró que no me amaba. Mi mamá me llevó a trabajar a una casa de familia. Desde que llegué al otro día ya me tenía un empleo. Yo con 12 años. Era una pareja acabando de casarse. Me acuerdo como hoy. Nunca se me puede olvidar. El hombre le cogió conmigo. Y a todas horas me mandaba a bajarme la blusa. Porque él quería ver cómo me iban saliendo. Y una noche yo acostada, había que pasar por mi habitación para entrar al baño. Yo nada más sentí cuando me echó mano. Pero yo era Ágil. uy, yo brinqué, le di una patada, le di con los dos pies en el pecho al hombre y el hombre cayó al piso. Y comencé a vocear. Y la esposa dijo que no, que había sido un sueño que yo hubiera tenido. Y al otro día yo le dije, yo me voy para mi casa. Cuando llegué, a los 2 días, me llevaron a otra casa de familia, a donde también fui intentada de violación. Y me acuerdo como ahora mismo que le dije, sin yo saber andar en la capital, le dije que a la esposa le conté todo. A esa edad comencé a fumar. Porque una vez mi padre dijo que el día que me encontraba fumando me iba a sacar todos los dientes. Y yo, para hacer una maldad a mi padre, todo lo que yo sabía que no le gustaba, Empezó a hacerlo. yo quería hacerlo. Tremendo error de los hijos. Porque eso me ha causado tanto daño. Y cuando salí de la casa, me acuerdo como ahora yo le dije, mi madre vive por el Mercado Nuevo. Y yo le dije a la señora que me montara en un vehículo que fuera por el Mercado Nuevo. Y me montó en un vehículo y el chofer del vehículo dejó todos los pasajeros y salió corriendo conmigo. En el camino también. Me acuerdo como ahora que lo detuve por el cementerio de Cristo Redentor. Yo me le guindé por el cuello. Yo iba detrás y me le guindé por el cuello. Y él iba a chocar. Y comenzó a decirme toda la mala palabra del mundo y me dijo que yo era una loca. Yo le dije, sí, soy una loca porque no me dejo. Porque yo me había hecho un juramento que yo no iba a tener, yo no me iba a casar ni nadie me iba a tocar. O yo decía que si alguien me maltrataba, cuando yo me casara, yo lo iba a matar. Yo iba con mi mente preparada para echarle aceite caliente por los oídos al que me maltratara. Esa era mi meta. Y siendo una niña no de 13 años todavía, me intentaron violar 3 veces y no pudieron. Y ese día, cuando llegué donde mi mamá me dijo de todo. Y al otro día me dijo, alístate que te vas a tu casa. ¿Dónde su papá? A donde mi padre. ¿Qué pasaba por su mente en ese momento? Porque su papá le había dicho, el que se va con su mamá lo quema. No, ella me llevó engañada. Porque ella me dijo que íbamos a pasar unos días ya. Que yo me iba a pasar unos días. Yo con mis hermanos era loca. Yo amaba a mis hermanos de una manera enferma. De una manera enferma. Gracias al Señor que el Señor me ha curado de eso. Pero yo amaba a mis hermanos. De yo imaginar que le hicieran algo a mis hermanos, ya yo estaba así, pensándolo. Cuando ella llegó allá, ella tomó a mi abuela y a mi papá. Yo andaba jugando
con mis hermanos, y ella le dijo a mi abuela y a mi papá que ella me había llevado allá porque yo andaba de casa en casa con los machos. Y que ella no me aguantaba, no me aguantó. Y de ahí en adelante, cada vez me dejó allá. Cada vez que mi padre me daba una pela, no era una pela, una golpeada de sangre afuera, él me decía, entonces era que me decía con gusto, ni tu madre te quiso. Dios mío. No me decía ahí, te dio veneno, porque no te quiere. Te llevó y te trajo por chivirica. Y yo me dolió en el alma de mi madre eso. Me dolió mucho, porque yo sabía que no era verdad. Yo nunca fui machera. Yo nunca tuve amiga. Yo me crié sola. Si no era con mis hermanos y unas primas de al lado, que eran las que nos bañaban, porque ya eran las que eran mayores. Sí. Yo no pude tener nunca un amigo, ni una amiga, con nadie. Mi vida yo nunca se la conté a nadie. A nadie. Mi sufrimiento, mi dolor, todo. Pero sí, tenía dolor, pero a la vez era feliz allá en el campo. Yo era feliz. Pero yo me iba a los montes. Yo cogía Mayagüita y en esas cuestas bajantes, esas áreas que son, yo me tiraba desde arriba. Y yo, ahí nadie me sacaba, y yo pasaba el día con hambre. Cuando me daba hambre, que no hallaba nada en la casa. Ahora, lo único que yo le pedía a Dios era que mi papá se muriera en el camino, que no llegara a la casa. Sí, siempre, eso lo hacía siempre. Yo jugando con mis hermanos, no podíamos jugar porque eran varones. Nos enseñaron a que no jugáramos con los varones. Y yo, cuando venía llegando, me acuerdo que teníamos una tía que yo le llamaba mi madre, y ella nos guardaba comida debajo había una mata de altamisa, no sé, alguien que sepa lo que es esa mata. Es una mata frondosa, pero se da en el suelo, alta sí, y ella ahí nos escondía unas cantinas de comida y nos llamaba porque ella no se atrevía a dárnosla, porque mi padre no aceptaba que nos dieran que comer tampoco. Sí. O sea, que él no suplía, pero No. tampoco permitía que le den. No, especialmente esa tía, porque allá en ese campo las casas estaban a kilómetros. Solamente mi tía y la escuelita que estaba ahí en el patio prácticamente. Mi tía que vivía como a 500 metros o a 400, 500 metros. Mi tía vivía. Y de allá ya nos voceaba ya. Giselita, y ella me decía, Giselita, así es que me dicen allá. Y yo, ya ella me hacía señas, y cuando mi padre iba llegando, que lo veíamos y no nos daba tiempo a verlo, ella decía, llegó su paso, llegó Mario. Y yo me encaramaba en una mata de naranja, alta. Y yo ahí nada más decía, ¿por qué no se murió en el camino? Debió morirse en el camino. Era así. Dios mío. ¿En qué momento entonces usted forma una relación con el que hoy es su esposo? Eso pasó. En ese tiempo no, porque en ese mismo tiempo yo tuve que volver, porque mi papá recibió los golpes contra mí, después que mi madre me devolvió. Mi padre me daba por cualquier cosa, y eran muchos golpes. Mi cuerpecito está marcado todavía, mi cuerpo. Tengo en la espalda, como dijo Pablo, yo llevo en mi cuerpo la marca. Sí. Yo la llevo desde mi niñez, yo tengo la marca. Y me acuerdo que yo volví donde mi tía, yo le pedí a mi tía, con una pela que me dio tan grande, yo lo aborrecía en el momento, yo lo aborrecía, y tenía que irme porque me daba deseo de matarlo. Y yo le dije, le llamé mandé a avisarle a mi tía que por favor que me aceptara ya, que yo estaba en una condición que yo no me sentía bien en ningún hogar. Ya yo estaba en una casa y ya yo me sentía, cuando tenía un tiempecito, ya yo quería hacer un desastre para que me sacaran, porque yo no me sentía bien. Yo quería ya, era como que yo tenía que estar de un lugar para otro, ya.
Entonces yo llamo a mi tía y mi tía me dice que sí. Allá en Santiago mi tía ya murió. Esa la lloré, esa fue mi madre. La lloré cuando murió. Y el Señor me permitió dar que se salvara. Y yo le dije, ella me dijo que fuera. Me acuerdo que lo que duré fue un año con ella. Ya al cumplir los 16, yo estaba limpiando en la casa de mi tía. Y me sucedió un caso. Yo le tenía pavor al esposo. Yo no me estaba bien cuando estaba sola con mi tía, porque ella me trató como una hija, pero él era violento y me daba mucho golpe. Por cualquier, hasta dormida me dio una pela. Y yo le cogí pavor. Y me acuerdo que yo estaba limpiando la habitación. Le habían llevado un perfume en ese tiempo, un perfume, le decían cara de caballo. Era como un caballo, nada más con la cara. Perfume que era un olor, en este tiempo tiene que costar. Muchísimo. Sí, y yo fui a limpiar la peinadora, como le decía, y cuando levanté la caja estaba abierta por debajo. Y se desgranó. Me atacaron unos nervios, yo temblaba, los dientes me temblaban. Y yo comencé a llorar y yo le dije, me voy. Y mi tía me decía, no te vayas, Carmencita. Allá me dicen Carmencita. No, porque mi nombre es Gisela del Carmen. Sí. Entonces yo le decía, no, yo me voy porque Andrés me va a dar, Andrés me va a pegar, Andrés me va a dar. La niña le decía, ella le decía, no, mi amor, ella me decía, yo le voy a decir que fue a mí que se me cayó. Y entrando el tío mío, la hija le dijo, Carmencita rompió el perfume. Y cuando él fue a sacar para darme, yo me escondí detrás de mi tía. Y yo le dije que me iba. Entonces ahí, cuando llegué al campo, fue la última golpeada que me dio a los 16 años. Tenía 16 años. Entonces yo estaba formada ya. Yo era una joven, yo no sabía que era tan hermosa. Yo no lo sabía. Pero porque yo no tenía autoestima ni nada. Yo no me supe mirar nunca. Para mí, yo no sabía nada de mi vida, ni cómo era yo, ni nada. Pero comenzaron a ir muchachos enamorados. Y yo le dije, papá, déjeme estudiar. Yo estudié en Santiago, hice el 5º curso. Y era con nota alta. Sí. Yo le dije, déjeme estudiar. Yo le dije, mire, si usted me deja estudiar, yo le hago una promesa. No me voy a casar nunca. Yo, en verdad, yo no tenía planes de casarme. Yo no lo tenía. Y él me dijo, no, tú no vas a estudiar. Porque a ti Flora te quiso ayudar y tú no quisiste. Así que tú no vas a estudiar. Me acuerdo que me enamoré de un muchacho, familia lejos, pero como se dice como le dicen que por dentro. Sí. En aquel tiempo le decían por la tripa. Ahora uno sabe que es un sentimiento guardado. Pero yo tenía una forma, yo no lo dije nunca, porque yo no quería casarme, yo me había hecho una promesa. Y yo le decía a Dios, yo quiero un hombre para mí sola, si me llego a casar. Quiero un hombre que me ame, porque yo me voy a consagrar para esa persona solamente. Que me ame, que me cuide y que me valore. Y mi papá dijo, perdón, no le dije nada a nadie, pero yo estaba observando. Él me enamoraba. Y yo, me dio mi papá una pela delante de él y él me cayó atrás para llevarme. Y cuando él me fue a llevar, yo le dije que no, comencé a llorar y me le zapateé de la mano. Él andaba en un caballo y él me dijo, vámonos. Yo le dije, no, yo aguanto mejor que me den, pero no me voy. Yo no sabía lo que era eso. Y yo lo que veía con mi padre, yo
Yo no quería vivir esto. Y luego, ese mismo día, mi hermano, que me lleva un año a mí, y yo nos pusimos de acuerdo, porque papá también le dio una pela a él. Nos pusimos de acuerdo y llegamos buscando a mi madre de nuevo. Y cuando llegamos acá, cuando nuestra madre no miró, fue como que vio al diablo. Y lo primero que dice, ¿qué ustedes vienen a buscar por acá? Y ahí, yo llegué, tenía 16 años, iba a cumplir 17, y en esos días, el padre de mis hijos, mi esposo, me comenzó a observar, comenzó a enamorarme, pero yo no quería casarme. Yo nunca quise casarme. Y cuando pasaron todos esos días, ya los 3 meses, ya yo iba a tener 3 meses. Ya yo le había dicho que sí, pero no por, ¿cómo decir? No porque lo amaba. No. No había otra solución. Y me acuerdo como hoy, se armó un problema en la casa y me echaron de la casa. De esa manera, así en esa forma yo lo conocí. Y en esa forma, yo llegué en junio. Pasé junio, julio, agosto, septiembre. El 28 de octubre ya yo no tenía dónde estar. Y yo me dije que yo no iba a volver a donde mi padre, jamás. Que yo iba a ir hasta con un perro que apareciera. Y me acuerdo como hoy, que me fui. Y yo iba todo el camino con ataque, llorando, por no tener dónde estar. Y yo le gritaba, yo le decía a él, yo no me quiero ir, yo no me quiero casar, yo no me quiero ir. Yo me quiero devolver, pero no sabía para dónde ir. Ya mis hermanos estaban durmiendo en camiones. El que vino conmigo y otro que había venido antes también corriéndole a mi papá. Ya estaban durmiendo en camiones. Y yo tuve que correr. Y así me fui con el padre de mis hijos. ¿Mejoró la situación? Empeoró. ¿Por qué? Ay, varón. Yo me fui, yo no amaba a esa persona. Yo no podía estar con esa persona. Yo le tenía miedo. Yo estaba mal. Yo lloraba. Tenía vergüenza. Yo tenía mucha vergüenza. Y no. Él salió más verdugo que mi padre. ¿Cómo así? Alcohólico. Más alcohólico que mi padre. Y una persona alcohólica no puede tener familia. No debe de tener una familia. Porque yo fui maltratada por mi padre. Mi madre fue maltratada por mi padre, pero mi madre nunca nos amó. Aunque no tuviera a mi padre, ella no nos amó. Pero mi padre, el esposo mío, él tomaba y él no sabía lo que hacía cuando tomaba. Él trabajaba, pero todo lo que trabajaba era para su alcohol, para sus vicios. Yo seguí caminando en la miseria, sin poca alimentación. Cuando yo salí embarazada de una vez. Yo me fui con él en octubre y ya en enero yo estaba embarazada.
Y yo tuve un embarazo muy difícil, porque fue un embarazo sin alimentación, porque él hacía compra, pero yo no, yo tuve un embarazo que era de cuidado, y yo no podía ni cocinar ni nada, porque yo vomitaba todo, y no comía nada. Yo comía, por lo menos algo me gustaba. En un momento, me acuerdo los chicles daban en ese tiempo, los de cajita. Sí, sí. Cuando yo compraba hasta 25 y 30. Y me lo echaba uno detrás de otro. Esa era su comida. Esa era mi comida. El día que yo quería comer anterior, hacían unos helados en un molde de frambuesa. Ese color de frambuesa, eso era para mí lo más hermoso y lo más rico que había. Yo compraba esos helados y los preparaba en un arro y compraba pan y lo hundía ahí. Y ese día eso era lo que comía. Hasta el punto cuando terminaba me iba, todo lo vomitaba. Me acuerdo solamente que cuando una vez me cogió con comer arroz blanco, dejando quemar el concón, con carne de res quemada también, y yo entraba a esa quemadura y yo me entrancaba para comerme eso, para que nadie me pidiera nada. Cuando terminaba, todo lo vomitaba. Entonces, en un embarazo así, y ahora es que yo me doy cuenta, no, cuando yo fui a dar a luz, yo tuve el comienzo de aborto, yo tuve muchas cosas con ese embarazo, porque me andaba cuidado, pero no se logró. El cuidado yo no lo logré porque el esposo mío nada más era jovencito, tenía 22 años, yo tenía 17, y él, todo era la calle, mujeres, bebida, juego, era de billar en billar, mujeres, mujeres, taberna en taberna, y cuando llegaba a la casa él llegaba sin nada. Llegaba sin nada. Y lo poquito que me llevaba, yo no lo soportaba. Y cuando lo cocinaba, yo cocinando, yo no podía cocinar porque me iba, pero ya mi esposo estaba impuesto, él comía en la casa de su madre. O sea que si yo cocinaba o no cocinaba, No le importaba. él no se daba ni cuenta. Y así pasé los 9 meses. Cuando fui a dar a luz, no podía tener mi hijo. Porque yo fui a dar a luz con un vientre que parecía de 3 o 4 meses. Y no podía dar a luz. Yo no sabía tampoco cómo se daba a luz. Es una niña prácticamente. Era una niña, pero nadie me había dicho. Yo sabía que tenía un muchacho entre el vientre. Y yo lo amaba. Yo lo amaba. Yo decía que yo no iba a salir a mi madre. Y yo decía, me hice promesa que no iban a pasar lo que yo he pasado. Y cuando me acuerdo como hoy, que el niño nada más me dio un dolor y el niño nada más nació la cabeza y se paralizó el parto. Y nos estábamos muriendo los dos. Y los médicos se me subieron arriba. En ese tiempo yo 9 meses que no podía caminar. Y el niño lo alaron y me lo dañaron. Mi hijo nunca ha podido hablar. Mi hijo nunca ha podido hablar. Y ha tenido mucho proceso. Entonces, yo de ahí en adelante entonces me aterroricé al sexo. Yo le cogí odio. De ahí en adelante, a los 18 años, yo di a luz. Yo cumplo 5 de septiembre y mi hijo nació 16. Y yo me acuerdo que de ahí en adelante yo le cogí pavor. Pavor, pero no tenía dónde ir. Tenía un cuartito donde vivía. A cama, dividido con sábana, con un anafito
no había forma de que yo tuviera ayuda. Mi madre vivía cerca y nunca me visitó. Quien me dio la mano cuando podía fue la mamá de él. Pero él nunca dejó de beber. Yo fumaba con él. ¿Y cuánto daño me hizo? Pero así pasó el tiempo, viviendo esa vida. Con el segundo, yo no duré mucho sin que él me tocara. Yo le cogí pavor. El mismo día que me tocó, me dejó embarazada del otro. Pero en ese momento, en ese tiempo de su niñez, juventud, ¿tuvo alguna experiencia con respecto a los espíritus, el mundo espiritual? Y sí, no, en el tiempo que nació mi primer hijo. ¿Qué pasó? Cuando nació mi hijo, el primero que yo tuve así, Sí. Antes, toda la vida yo tuve experiencias espirituales, desde mi niñez. Yo veía a los demonios. Yo era perseguida, pero ellos no me atacaban. Yo me acuerdo que me caí en un río. Yo nunca supe nadar. Y fuimos a un río por Yamasá con una familia mía. Y me caí en un río. Yo le tenía pavor a los ríos, porque cuando yo me acercaba a un río, era como que había un imán que me jalaba del fondo del agua. Y una vez me fui, y me buscaron, no me encontraban. Y cuando alguien se tiró, una familia mía, nadador, se tiró, me encontró que me llevaban por una cueva. Y me sacaron y yo no había tomado agua. Y de ahí en adelante yo no cogí pavor al río. Yo no, ni de cerca. Para yo entrar a un río, usted tiene que entrar y medir todo el pedacito. Y yo me siento en ese pedacito como con jarrito. Y que nadie me hable de más. Y me acuerdo que después de eso, yo me ponía mala donde quiera. Cuando pasaba por algún centro de eso, yo me ponía mala. Yo no iba a ningún lugar, yo nunca fui a un lugar de eso, porque cuando yo llegaba, el que estaba encargado del lugar, cuando yo me paraba en la puerta, me atacaba de una vez, una risa y un llanto, y ellos me decían, ¿y qué tú vienes a buscar aquí? ¿Tú no crees en esto? ¿Qué tú vienes a buscar aquí? Me decían, vete, porque los demonios a la persona, como ellos le decían, ellos no le dicen demonios, ellos le dicen cosas buenas, esos son santos buenos, esos son espíritus buenos, ellos decían, pero esos son demonios. Sí. Son demonios, porque yo lo experimenté, son demonios. Y demonios malos, que si tú no lo obedeces, ellos te hacen la vida imposible y te vuelven loco. Que fue lo que quisieron hacer conmigo. Porque yo nunca lo acepté, nunca. Yo vengo de una descendencia de mi familia, de mi padre, mi abuelo, una descendencia diabólica, y esa descendencia me persiguió a mí. Fue en mí que vino a reposar, pero yo nunca lo acepté. Me acuerdo que el día que di a luz, que me llevaron a la casa, yo me senté a darle el seno al niño, y el esposo mío estaba borracho, durmiendo ahí. Y yo me acuerdo que era una casita de madera pobrecita, una cosita chiquitica. Yo vi por la tabla cuando atravesó ese personaje. Y me llevó algo grande. Me decía, esto es tuyo. Esto es tuyo, te lo mandaron. Y yo sabía porque era que yo lo sentía. Era que yo sentía una negatividad en mi vida. Y yo le decía, no lo quiero. Y me decía, tómalo que es tuyo. Y yo comencé a despertar al esposo, al padre de mis hijos. Yo tenía 18 años, porque los demonios
la descendencia no vino, generacionales no vienen a la persona cuando la señalan, ellos no la tocan hasta que no cumplen la mayoría de edad. Yo había cumplido la mayoría de edad, 18 años, y ellos me querían como curandera, porque eso era lo que era mi padre, curandero, mi madre también. Yo hacían en salmo, la gente se sanaba, y yo eso nunca lo quise. Yo no, eso no lo acepté nunca. Yo tenía el don de que yo a cualquiera le hacía un remedio y se sanaba, pero era un remedio con planta de la tierra, así, pero no, yo nunca quise eso, yo nunca ni me paraba cerca porque me ponía mala. Y era un contraste que había en mi cuerpo, cuando yo me paraba cerca de algo donde estaban haciendo brujería, que mi cuerpo se convertía en llanto y en risa. Y yo decía, eso no puede ser bueno. Cuando yo volví en sí, yo perdía el conocimiento. Cuando volví en sí, yo decía, eso no puede ser bueno. Y yo no lo acepté. Y cuando yo desperté al esposo mío, el personaje desapareció. Y al otro día, a las 7 de la mañana, llegó un personaje humano a la puerta de mi casa y me tocó. Y yo abrí, porque en lugares pobres donde uno lo conoce, y era un señor mayor, anciano, y él me dijo una palabra, me dijo, te mandaron un mandado. Yo dije, ¿quién? ¿Tú sabes quién? Porque tú sabes quién estuvo aquí anoche. Y te mandaron a decir que en la miseria te vas a arrastrar por haberlo rechazado. Fue así. Y yo le dije, prefiero vivir bajo 2 yaguas. Yo estaba impuesta a vivir en yagua. Sí. Yo nací en tierra y en yagua. Y era feliz en mi yagua. Yo decía, a pesar de todo. Y me dijeron, como la culebra te vas a arrastrar en la miseria. Y yo le dije de nuevo, prefiero arrastrarme como la culebra en la miseria, vivir debajo de 2 yaguas, pero con Dios, no con el diablo. Y esa persona se desapareció, se fue. Y mi vida fue un desastre, totalmente. Después de ahí, Totalmente. empeoró la situación. Todo el tiempo empeoraba más y más. Todo el tiempo era peor y peor. Mucha hambre. Mi esposo, en ese tiempo mi marido, yo lo encontraba con mujeres. Se burlaban de mí. Yo tuve 2 hijos más. Y con mi último hijo me sacaron de la muerte. Estuve muerta. Y la cosa era peor. Yo estaba arrastrada en la miseria. Yo me acuerdo que para yo darle algo a mis hijos, tenía que hacer algo donde los vecinos. Porque mi esposo, todo era alcohol. Cuando él llegaba con una compra, la compra estaba dañada, porque echaba el alcohol dentro. Y el borracho, cuando llegaba a la casa, en un motorcito, ya se había caído no se sabe cuántas veces. Entonces yo tenía que buscármela en Inepre, lavando, brillando caldero. ¿Saben lo que es brillar el caldero con candela, verdad? Eso yo lo hacía. Me recuerdo que yo recogía trapo en los vertederos, en la basura, para yo hacer sábana para la casa y para vestir a mis hijos. Yo misma lo arreglaba en mano. Y ya cuando tuve mi último hijo, que morí, que me sacaron los médicos de la muerte, ellos me dijeron, ya yo tenía 22 años. A los 22 años yo tuve mi último hijo. Entre los 18 a los 22, yo estuve mis hijos. Y era una miseria tan grande,
que yo no podía dar, no encontraba ni darle como un poquito de leche a mis hijos. Yo le daba mucho seno porque Dios me proveyó alimento para ellos, pero yo entonces me malogré. Yo me acuerdo que cuando llovía, cuando yo me echaba, el agua se me posaba acá. Y yo salía a la calle y me decían la malogré. Pero yo solo vivía por mis hijos. Yo no tenía otra vida. Mis hijos. Yo sabía que quién era el esposo, quise dejarlo, pero no tenía dónde. No tenía cómo. No había estudiado, no me había preparado, no tuve acta de nacimiento, no tuve quien me declarara. Y esa fui yo. En el tiempo de mi niñez, no tuve niñez, no tuve adolescencia, ni tuve tampoco. Cuando yo vine a reaccionar, fue a los 27, a los 26, 25 años no. Todavía yo era una niña. Yo tenía mis niños y yo jugaba con ellos, jugaba allá. Éramos 5 niños. Ellos 4, yo le bebía un tececito de limoncillo, buscaba la forma de endulzárselo con pan o algo. El día que aparecía unos guineitos, el día que aparecía una batatica, porque él iba al mercado y me llevaba esos víveres. Y yo sí eso lo tenía ahí, se me maduraba. Lo que le digo sí que nos agitamos de tanto. Hasta el sol de hoy no lo podemos ni ver. La batata me gusta así. Pero era algo, era un desastre de miseria, era algo tan fuerte, y yo ver mis hijos en esas condiciones. Esa fue mi vida. Entonces, ¿en qué momento usted decide romper con esa miseria? Bueno, fueron muchas cosas. Después de ahí yo tuve un proceso, encontré al esposo, al papá de mis hijos, en una casa con una mujer, encerrado. Yo me volví loca, los nervios nos fuimos. Yo me iba a ir para mi campo con mis hijos, sabiendo yo que mis hijos allá iban a estar atrasados porque no había escuela, no había nada. Y yo sí quería que mis hijos estudiaran. Yo decía que lo que yo no logré, ellos lo iban a lograr. Sí. Y pasó, nos fuimos a Los Alcarrizos. Yo me iba para mi campo y el esposo mío vendió la casita, que era una casita, me acuerdo que dieron, creo que fue 80 pesos. Por ella, no me acuerdo, pero que la vendió y yo no supe por cuánto la vendió. Y fue allá, alquiló una casa cerca de una tía mía, de una de las primeras que me tuvo. Ella decía que yo era su hija. Y allá, pero ya yo me fui apartada de él. Yo estaba apartada de él. Yo me aparté de él. Yo no quería que él me tocara. Yo no quería que él nada. Yo le cogí odio. Yo le cogí un odio tan grande que yo despertaba. Yo dormía con los niños míos en un lugar, en una camita de batidores. Y él en una camita, pero no me podía buscar porque yo lo que quería era matarlo. Y yo me acuerdo que desperté muchas veces, el borracho, yo con un machete, a cortarle la cabeza. Eso lo hice por muchas veces. Y cuando lo iba a mochar la cabeza, aquí yo lo medía. Yo oí esa voz que me decía, mira a tus hijos. Porque todos durmiendo en la misma habitación, mira a tus hijos. Y yo lo miraba y mi amor hacia mis hijos era tan grande porque el desprecio de mi madre me causó que yo amara a mis hijos. El maltrato de mi padre, yo le daba pena a mis hijos. Yo cuando cuando ellos hacían algo fuerte, yo perdía el control y me demoniaba. Yo le daba mucha golpe. El segundo yo una noche lo iba a ahorcar, lo iba a matar, porque lloraba mucho y me desesperaba. Y
yo me fui a ese lugar. Entonces en ese lugar comenzaron una familia mía que había ahí, que viajaban, a regalarme ropa. Yo iba y le limpiaba. Y ellas me regalaban ropa buena, zapatos, y me arreglaban el pelo. Y yo comencé a ponerme bonita. Los hombres comenzaron a enamorarme. ¿O por qué tú dudas lo que yo te prometí? Entonces, en ese nivel de búsqueda, voy a mostrar lo que no le he mostrado a otros.